Imagínate que pudieras volar por los cielos sin la ayuda de ningún aparato tecnológico, con nada más que la fuerza de tu alma. Pues esto es lo que, según escritos oficiales de la Iglesia Católica, realizaba un hombre nacido en el año 1603 en Italia. Cuenta la leyenda que José de Cupertino poseía la increíble habilidad de levitar. Durante intensos periodos de meditación y oración, este sacerdote perdía el control de sí mismo y, manteniendo su mirada fija, comenzaba a elevarse por el aire, dejando atónitos a quienes lo miraban. ¿Cómo es que un sacerdote católico desarrolló esta habilidad? ¿Era un poder otorgado por Dios o un fenómeno demoníaco? ¿Podemos nosotros mismos levitar tal como lo hacía José de Cupertino? Si quieres averiguar estas y otras respuestas, quédate hasta el final, porque lo que estoy a punto de decirte podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el poder de la fe y lo desconocido. Y yo soy el documentalista, y esto es el sacerdote que podía volar. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Se dice que la primera vez que José de Cupertino se elevó por los aires fue en 1630, a la edad de 27 años. De acuerdo a los registros, se llevaba a cabo una celebración para honrar a la Virgen María. Todos estaban contemplando la imagen de la Virgen en el convento, cuando de pronto, José Cupertino, con una extrema concentración y devoción, comenzó a entrar en un estado de éxtasis espiritual. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Ante los ojos de los presentes, que no podían creer lo que miraban, San José de Cupertino comenzó a elevarse por el aire, manteniéndose en lo alto durante unos instantes, lo suficiente como para que todos se dieran cuenta del milagro sucedido. Hasta que de pronto, suavemente, comenzó a descender, volviendo a quedar en su posición de contemplación. Se decía que José de Cupertino perdía parcialmente la conciencia durante estas levitaciones. No es que no pudiera recordar lo que había pasado, simplemente él mismo decía que aquello era algo fuera de lo normal. Podía recordar partes o fragmentos del acontecimiento, pero nunca del todo, ya que, según los registros, él experimentaba una sensación de paz y tranquilidad que hacía que todo aquel espectáculo quedara en segundo plano. Una vez que José Cupertino volvía a la normalidad, decía sentirse en comunión con Dios. Por supuesto, como era de esperar, la Iglesia Católica al principio tomó esto con mucha cautela, pues la mentalidad era otra y aquellos fenómenos a menudo eran interpretados como una manifestación demoníaca. Trataron de mantener el caso en silencio y averiguar qué sucedía de manera meticulosa. Fue así que José de Cupertino fue puesto bajo extrema vigilancia, tratando de no levantar sospechas. Era necesario discernir si aquellos acontecimientos eran de origen divino o si provenían de algo diabólico. Finalmente, luego de continuas investigaciones,
se llegó a la conclusión de que José Cupertino era auténtico. Podía levitar y no se había encontrado prueba alguna de influencias malignas en él, sino todo lo contrario. Era un monje franciscano ejemplar. Aún así, la iglesia seguía siendo cautelosa. No querían que el rumor se esparciera y atrajera atención y miradas innecesarias, de modo que, a lo largo de su vida, José Cupertino fue movido varias veces de convento e iglesias, sobre todo para evitar la propagación de la leyenda. Pero ¿por qué Dios elegiría a José Cupertino para darle el poder de la levitación? ¿Por qué a él y no a otro, como el Papa, por ejemplo? ¿Qué tenía José Cupertino que lo hacía acreedor de tal don? Se cuenta que José Cupertino era un hombre muy peculiar, que desde temprana edad mostró una devoción religiosa intensa, pero también un carácter distraído y una inteligencia limitada, al menos en términos académicos. José Cupertino nació en una familia pobre y se decía que no era muy inteligente. Era además un hombre de pocas palabras, pero con una fe y persistencia admirables. Al principio, le costó mucho trabajo poder unirse a la vida religiosa. Se dice que varias veces fue rechazado en los conventos, pues su rendimiento académico no sobrepasaba los requerimientos de las instituciones para poder fungir como sacerdote. Eventualmente, los frailes franciscanos de la Orden de los Frailes Menores Conventuales lo aceptaron como hermano laico, una posición que no requería la misma formación académica que la de un sacerdote. A lo largo de su vida fue visto por muchos como una persona de baja inteligencia, ya que le costaba concentrarse y cumplir con las tareas diarias. A menudo era torpe y distraído, lo que le valió el apodo de el hermano burro. Sin embargo, lo que le faltaba en capacidades intelectuales lo compensaba con su devoción extrema y su humildad inquebrantable. Pasaba largas horas en oración y ayuno, y se le conocía por su profunda piedad y amor por Dios. ¿Será que la poca inteligencia le confería a Cupertino este tipo de dones? ¿O era acaso debido a su pobreza y humildad? Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. No fue sino hasta 1627 que logró titularse como sacerdote, aunque con un poco de suerte y gracias a su fe inquebrantable. Se dice que cuando presentó el examen final, solo le hicieron las preguntas de los temas que él conocía bien. Después de ser ordenado, continuó su vida de humildad y servicio, viviendo en varios conventos bajo una estricta vigilancia, debido a la fama que sus levitaciones le habían traído. ¿Cómo es que un hombre tan sencillo como José Cupertino pudo lograr tales hazañas? ¿Podemos emular las acciones de José Cupertino y llegar a levitar? ¿Cómo? De acuerdo a la información que se conoce, podemos reconstruir en parte la metodología que usaba para poder alcanzar estos altos estados de éxtasis espiritual y levitar. San José de Cupertino tenía una vida de oración extremadamente intensa.
Su devoción no se limitaba a momentos específicos del día. Para él, la oración era un estado continuo. Se dedicaba a la contemplación profunda, que en su caso implicaba una meditación prolongada sobre los misterios de la fe cristiana, especialmente la pasión de Cristo, la Eucaristía y la Virgen María. Practicaba el ayuno con regularidad, una disciplina que forma parte integral de la tradición cristiana para purificar el cuerpo y acercarse más a Dios. Su dieta era extremadamente simple y austera. Comía lo mínimo necesario para mantenerse con vida y solía privarse de cualquier tipo de comodidad material. San José de Cupertino también era conocido por sus actos de penitencia. Estos incluían el uso de cilicios y otras formas de mortificación corporal que eran comunes en la espiritualidad de su época. Estos actos de autosacrificio eran vistos como formas de purificación, permitiéndole concentrarse más profundamente en su vida interior y en su relación con Dios. Para él, todo lo que sucedía en su vida era un reflejo del plan divino, y aceptaba todo con humildad, ya fuera sufrimiento, humillación o los éxtasis místicos que experimentaba. De modo que, si una persona normal como tú o como yo desea alcanzar las proezas de José Cupertino, serían necesarias estas y otras habilidades o características espirituales, de tal modo que alcanzáramos estados de espiritualidad tan elevados, que nuestra alma comenzaría a controlar nuestro cuerpo y podríamos, en teoría, levitar, tal y como José Cupertino lo hacía. Yo soy el documentalista, y esto fue El sacerdote que podía volar.